Con motivo de la actividad docente dual impartida en la UMH, se informa de las condiciones de uso de la aplicación de videoconferencia que a continuación se va a utilizar. Primera, la sesión va a ser grabada con el objeto de facilitar al alumnado, con posterioridad, el contenido de la sesión docente. Segunda, se recomienda a las personas asistentes que desactiven e inhabiliten la cámara de su dispositivo si no desean ser visualizadas por el resto de las personas participantes. Tercera, queda prohibida la captación o grabación de la sesión, así como su reproducción o difusión, en todo o en parte, sea cual sea el medio o dispositivo utilizado. Cualquier actuación indebida comportará una vulneración de la normativa vigente, pudiendo derivarse las pertinentes responsabilidades legales. Hoy vamos a cerrar la unidad didáctica número 4. Si recordáis, la unidad didáctica número 4 hemos estado hablando de ensayos de toxicidad, de cómo son los protocolos que describen la realización de ensayos de toxicidad de sus muchas vertientes. Hemos estado hablando de ensayos de toxicidad para la salud humana, que son aquellos que se hacen con animales. Hablamos de ensayos de toxicidad aguda, de irritación, de corrosión, etc. De ensayos de genotoxicidad que practicaréis en las sesiones de laboratorio. A la vuelta de vacaciones haréis un ensayo de Ames, un test de Ames. Hemos estado hablando también de ensayos de ecotoxicidad, que son aquellos que se hacen para identificar la peligrosidad de las sustancias químicas para el medio ambiente. También realizaréis ensayos de ecotoxicidad durante las sesiones prácticas. En concreto, haréis el ensayo de toxicidad con Daphnia magna y con algas, el ensayo de crecimiento de algas. En un momento ya explicamos cómo eran todos estos ensayos y cuando lleguen las sesiones de laboratorio las podréis realizar in situ en el laboratorio. También hablamos de métodos alternativos a la experimentación animal, cómo podíamos reducir, reemplazar o refinar la experimentación animal para obtener información de la misma calidad que obtendríamos utilizando cualquiera de los ensayos normalizados. Y ahora, para cerrar un poco todo el tema, hoy vamos a dedicarnos a hablar de para qué sirven todos esos ensayos. Hemos dicho, para identificar la peligrosidad, eso ya lo sabemos. Pero ¿qué consecuencias tiene todo eso? Más que para qué sirven, ¿cuáles son las consecuencias de que seamos capaces de identificar un determinado peligro, una determinada peligrosidad en una sustancia química? Las consecuencias que se derivan de eso son la clasificación y el etiquetado de las sustancias y preparados químicos. Y de eso vamos a hablar hoy. La clasificación y el etiquetado de las sustancias y preparados químicos está regulada en Europa, y por tanto en España también, a través del reglamento CE 1272 del año 2008, que está ya traspuesto a la normativa española. Vamos a presentar un poco las bases del por qué se desarrolla este reglamento, cuáles son los pictogramas que aparecen para comunicar la peligrosidad de las sustancias químicas y cuáles son los peligros principales que hay tanto para la salud humana como para el medio ambiente. Es decir, cuando se obtiene un determinado resultado con un ensayo de toxicidad para la salud humana, para el medio ambiente, ¿qué repercusión tiene eso en la clasificación y el etiquetado de las sustancias químicas? Y acabaremos viendo ejemplos prácticos de clasificación y etiquetado de diferentes sustancias. Vamos a empezar por el principio. Como decía, el reglamento 1272 de la Unión Europea, de la Comisión Europea, del 16 de diciembre del 2008, es el que regula toda la normativa relacionada con la clasificación y etiquetado de las sustancias químicas. Hasta ese momento, hasta el año 2008, estaba en vigor una directiva que era desde el año 67, desde 1967, que había sufrido muchísimas enmiendas, muchísimas modificaciones, creo que iban por la 27ª o algo así, en el año 2008,
desde el año 67. El nuevo sistema mejora y sobre todo armoniza la clasificación de las sustancias químicas. Lo que hace es la OCDE y la Organización Mundial de la Salud desarrolló un sistema armonizado global, lo que se llama el GHS, el Global Harmonization System, para la clasificación. Eso era a nivel mundial. Lo que hace este reglamento 1272 es implementar esa clasificación armonizada global dentro de la Unión Europea. ¿Y para qué? Pues como lo pone ahí, para garantizar un elevado nivel de protección de la salud humana y del medio ambiente, así como para garantizar la libre circulación de sustancias químicas, mezclas y artículos específicos, a la vez que se fomenta la competitividad y la innovación. ¿En qué se basa todo este? Pues primero, mejor, ¿por qué había necesidad de un sistema armonizado global de clasificación? Hay un ejemplo, ahí tenéis un ejemplo. Una sustancia química que tuviera una dosis letal 50 de 257 miligramos por kilo tendría las clasificaciones, antes de que se implementara este GHS, se había clasificado de todas esas maneras. En Europa, en Australia, en Malasia y en Tailandia sería clasificado como nocivo. En Estados Unidos, Canadá, Japón, Malasia, Japón y Corea sería clasificado como tóxico. Sería no tóxico en la India. Sería no peligroso en la China. Es decir, todo para la misma sustancia, con la misma toxicidad. Obviamente eso dificulta mucho, y lo mismo para el resto de las peligrosidades, no solo para la letalidad. Obviamente eso dificulta mucho la libre circulación de mercancías, de que podamos entendernos de qué estamos hablando cuando hablamos de que una sustancia tiene una clasificación, pues, la que sea. Para acabar con todo eso, vino este GHS, que como digo, se implementa en Europa a través del reglamento 1272 del 2000. Generalidades, características básicas. Cuando se hace el etiquetado de una sustancia, normalmente se indican lo que se llama indicadores de peligro, que son frases que asignan una clase, una categoría de peligro, describiendo la naturaleza de la sustancia química en sí misma. Por ejemplo, ejemplos que hay ahí, sin que sea esto para que os lo aprendáis. Estas frases, indicadores de peligro, empiezan por H, que es de hazard, de peligrosidad en inglés, de peligro en inglés. Por ejemplo, H300 significa mortal en caso de infección. Por ejemplo, H301 significa tóxico en caso de infección. H317 significa puede provocar una reacción alérgica en la piel. H351 significa se sospecha que provoca cáncer. Y así, hay muchísimas. Os he dejado en la carpeta de material el reglamento entero, que veréis que es un proceso de muchísimas páginas, de varios cientos de páginas, para que lo tengáis por si alguna vez. Pero ahí están descritas todas las fases H. Esos son solo ejemplos, ¿eh? No pretendo que os aprendáis que 300 significa esto o que 314 significa lo otro. Porque a la hora de aplicar las cosas, se tiene el reglamento delante y se mira, ¿no? Lo que hay que saber es aplicarlo. Es decir, pues esto tiene una dosis de tal de lo que sea, pues a esto le corresponde tal y la frase es cual. Lo que se trata es de saber aplicarlo. Y además de las frases H, también hay otras palabras, lo que se llaman palabras de advertencia. Son vocablos que identifican el nivel relativo de gravedad de los peligros. Lo que se trata es de alertar al lector de la existencia de un peligro potencial. Básicamente, los dos son peligro y atención. Es bastante fácil. Antes era más complicado, porque antes se hablaba de tóxico, muy tóxico, nocivo. Eran todas palabras que alertaban sobre que ahí había que llevar cuidado, pero sin dejar muy claro qué nivel relativo había de peligrosidad. Ahora son dos y se simplifica mucho. Peligro y atención. Ya está. Y luego también hay lo que se llama consejos de prudencia, que son frases para describir medidas recomendadas para minimizar
el efecto adverso de que se trata, o evitar que aparezcan efectos adversos. Ejemplos de frases de prudencia, pues por ejemplo, la P311 significa llamar a un centro de información toxicológica o a un médico. La frase P330 significa enjuagarse la boca. La 102 significa mantener fuera del alcance de los niños. Y así, del mismo modo, pues hay una frase, una lista larguísima de frases P, ¿no? Que podréis consultar si queréis en el reglamento que sea. Otra parte muy importante del etiquetado de las sustancias son los pictogramas. Los pictogramas son esos anagramas, esos dibujitos que nos alertan sobre algo simplemente visualizándolo. Tenéis ahí en la columna de la derecha son los pictogramas que están actualmente en vigor, los del reglamento CLP, el 1272. Y en la columna de la izquierda tenéis los que están ya descatalogados, ya no se utilizan. Son los que venían de la directiva 667-548, esa que ya no. Como veis, se parecen mucho, algunos se parecen mucho. Fíjate, la diferencia es que el diseño en los pictogramas actuales es como más moderno, ¿no? Fijaros que está en un rombo, como si fuera en una señal de tráfico, ¿no? Sobre un fondo blanco. En cambio, si os fijáis en la columna de la derecha, aun siendo prácticamente el mismo dibujo, pues era un diseño como más antiguo, menos claro bajo mi punto de vista. Esos son pictogramas que afectan a peligros físicos. Acordaos que cuando hablamos de los protocolos, dijimos, la lista de protocolos está dividida en tres partes, la de las partes, las propiedades físicas, la peligrosidad para la salud humana y la peligrosidad para el medio ambiente. Los peligros físicos básicamente tienen esos dos pictogramas, que son explosivo e inflamable. Antes había tres, si os fijáis, en la columna de la izquierda había tres. Y es que el de abajo, el que no tiene un análogo en la columna de la derecha, ponía F+. Y ese era para muy inflamable. Eso, si os fijáis, el concepto del pictograma es que con un simple vistazo tú puedas saber a qué atenerte. Era muy difícil, o es muy difícil diferenciar el de inflamable y el de muy inflamable. Ya tenías que ir a mirar si estaba la F, si no estaba. Todo eso se simplifica. Ahora solo hay uno que es el inflamable. Ahí tenéis también el de corrosivo, que ese no cambia, es prácticamente igual, el de abajo, a la derecha, y el de comburente. Para la salud humana se simplifica un poco también. Fijaros que el de tóxico y muy tóxico era la típica calavera con los huesos cruzados. Esa se mantiene dentro del nuevo diseño de un rombo con fondo blanco y bordes rojos. Y desaparece de nuevo el de muy tóxico. Fijaros que el de en medio tenía una G más, que era de muy tóxico. Eso desaparece, solamente se queda el de tóxico. Y el de nocivo cambia, es el que más ha cambiado. Antes era una cruz de San Andrés, que es la señal esta de los pasos a niveles, ¿no? Que tampoco sé muy bien a qué santo venía, pero era lo que había, ¿no? Y ahora es un signo de exclamación. Acordaos que había una palabra que era atención. Pues la atención parece que se demanda bastante bien con un símbolo de exclamación, ¿no? Yo creo que es bastante más aceptable. Sí. También físico, propiedades físicas. ¿Esta dices? ¿Este? Sí, físicas. Esta para salud. El de arriba de esta diapositiva también es para salud humana. Es de un señor que parece que va a explotar, ¿no? Ese es el pictograma de peligro y se utiliza para efectos sistémicos, cuando una sustancia es carcinogénica, es tóxica para la reproducción, es mutágena. Todo eso antes no tenía un pictograma específico que ahora sí aparece. Y para el medio ambiente también se parece mucho, es el mismo. De hecho, lo que cambia es el diseño, ¿no?
del cuadrado con fondo naranja al triángulo con símbolo, al triángulo, o sea, al rombo con bordes rojos sobre fondo. ¿De acuerdo? Luego, no os confundáis. Los de la izquierda, los cuadrados con fondo naranja, esos ya no están en vigor. Si lo veis, es porque es algo que está etiquetado y vendido antes del 2008. Es decir, antes de que entrara en vigor esta normativa. ¿De acuerdo? Bueno, pues una vez hemos presentado las generalidades básicas, consejos de prudencia, frases de peligrosidad, histogramas, vamos a explicar ya un poco más detalladamente cómo se aplica todo esto, empezando por la salud humana. Y dentro de la salud humana, si os acordáis, el primer método que os expliqué era la toxicidad aguda, el que servía para determinar la dosis letal 50. ¿Os acordáis? Bueno, ¿qué se deriva de esa dosis letal 50? Pues se pueden derivar 4 diferentes categorías. La categoría 1, 2, 3 y 4, que tienen diferentes límites. ¿Os acordáis del método este que os enseñé de escaleritas? Que había como 4 niveles, ¿no? Y que se iba ensayando una u otra, y dependiendo de lo que saliera, se bajaba un nivel y te quedabas ahí, o se subía y tenías que seguir subiendo, etcétera, hasta que al final el objetivo era quedarte en uno de esos escalones. Cada uno de esos escalones se corresponde con cada uno de esos 4 categorías. Lo que deciros que hay una diferencia. El sistema armonizado global incluye 5 diferentes categorías, que la siguiente es la de más de 2000, desde más de 2000 sin límite por arriba. Eso no se ha incluido en el 1272, pero bueno, se sobreentiende que si una cosa tiene una dosis letal 50 de más de 2000, no es ni 1, ni 2, ni 3, ni 4, se dice que no se clasifica. No se clasifica porque si no se clasifica, es que es superior a 2000 miligramos por año. ¿De acuerdo? Y fijaros que también que hay límites diferentes dependiendo de la vía de exposición. La fila primera se refiere a la vía oral, la segunda a la vía dérmica y las 3 siguientes, las 3 últimas, a la vía inhalatoria. A su vez, la vía inhalatoria está dividida en 3, dependiendo de si estamos hablando de gases, de vapores o de polvo, por lo que se inhala. Los límites no es para que os los aprendáis de memoria, porque yo miro la tabla, yo tampoco me lo sé. Lo que se trata es que sepáis esos límites existen y que se podáis encajar o cuadrar o asignar una clasificación determinada. Una cosa, ¿qué ocurre si una sustancia, no hablamos de una sustancia química pura, sino de un preparado? Una cosa que es una mezcla de más cosas, de varias cosas. Cuando eso ocurre, esos preparados también hay que clasificarlos de alguna manera. Y eso se puede hacer de 2 maneras. O bien se hace el ensayo con el preparado, sale una dosis letal 50, la que sea, y se aplica esta tabla, y hacemos el ensayo con el preparado y sale una dosis letal 50 y se va y se ¿vale? Pero, una cosa que no he dicho, perdonadme, que se me ha pasado, hablando de las diferentes límites. Una cosa puede tener clasificaciones diferentes según la vía, es decir, una cosa puede ser, por ejemplo, tóxico por vía oral categoría 4, pero tóxico por inhalación categoría 2. Se tienen que decir las 2 cosas. Y no clasificado por vía dérmica. Cualquier combinación entre las 3 vías se pueden dar, pero si está clasificado de alguna manera, si la dosis letal 50 entra en alguno de esas casillas que veis ahí, se tienen que especificar todas, cada una de las vías. Se dice luego, la vía ya está dicha con la frase H. Pero decíamos, los preparados, una cosa que sea una mezcla de más de una cosa individual. O bien se hace el ensayo y se aplica el método como si fuera una sustancia pura, o bien se aplica esa fórmula, que parece un poquito complicada, pero no lo es. Fijaros,
En esa fórmula tenemos ETA es el acrónimo de equivalente de toxicidad aguda. Es la dosis letal 50, para entenderlo. De una mezcla es igual al sumatorio de los ratios entre la concentración y la dosis letal 50 de cada una de las sustancias individuales. Parece complicado, pero vamos a ver un ejemplo más claro, como el que veis ahí. Dice, leo, un preparado contiene una mezcla de sustancias con valores de dosis letal 50 de 2, 20, 150 y 1000 miligramos por kilo, que se encuentran en proporciones del 3, 7, 20 y 40% respectivamente. ¿Cuál es la clasificación del preparado? Cada una de esas 4 sustancias tendrá una clasificación individual. Pero ¿cuál es la clasificación en la mezcla, de la mezcla? Pues para eso podemos aplicar esa fórmula como veis ahí. Tenemos 100 dividido por los equivalentes de toxicidad aguda de la mezcla, es igual al sumatorio de los cocientes entre la concentración y equivalentes de toxicidad aguda individuales. La primera sustancia tiene una proporción del 3% y una dosis letal 50 de 2, por lo tanto es 3 dividido en 3. La segunda sustancia tiene una concentración del 7% y una dosis letal 50 de 20. Luego es 7 dividido entre 20. La tercera, 20% y dosis letal 50, 150. Entonces 20 dividido en 150. La cuarta, 40 dividido entre 20. Al final, si rehacemos toda esa operación, nos sale unos equivalentes de toxicidad aguda de la mezcla de 49. Si eso fuera por vía oral, no lo dice, pero vamos a asumir que sea por vía oral, 49, que le corresponde, mirad la tabla, categoría. Luego ese preparado, hipotético que vemos ahí, tendría una clasificación por toxicidad aguda, categoría 2. Claro, sí, claro. Si el problema añadiera, por poner un ejemplo, pues que solamente uno de ellos tiene clasificación por vía térmica con una dosis letal 50, la que sea, pues tendríamos que hacer otra vez la misma operación. Lo único es que habría un solo sumando. Porque si hubiera otro apartado, ¿no?, que dijera que esto es para toxicidad oral, pero que para toxicidad térmica el componente primero, el que está al 3%, tiene una dosis letal 50 de 20 y el resto no está clasificado. Entonces sería exactamente igual, lo único que eliminaríamos los 3 sumandos de la derecha. En este caso no se dice nada que se haga. No lo dice, pero bueno, claro. Sí. ¿De acuerdo? Realmente puede decir, por ese número, y me también a otros. Claro, si fuera dérmico, ¿a qué correspondería? O si fuera inhalatorio, ¿a qué correspondería? La verdad es que ahí no he puesto las unidades y tendría que haberlo hecho. Me lo anoto para el año que viene. ¿De acuerdo? Bueno, y ya que sabemos todo eso, como decía, ahí están las tablas, no para que las aprendáis, pero ¿a qué nos vamos? Nos vamos, esa es la clasificación, es tóxico, categoría 2 por vía oral. ¿Y cómo se etiqueta? ¿Qué etiqueta hay que poner? Las que tenéis ahí en la tabla. Las categorías 1, 2 y 3 tienen el pictograma de la calavera. La categoría 4 tiene el pictograma del símbolo de exclamación. Las palabras de advertencia. Las 3 primeras llevan peligro. La siguiente lleva atención. Y las fases H, como veis, son las que nos dicen luego cuál es la ruta, porque si fuera categoría 2, por vía oral, sería H300, que es mortal en caso de infección. Pero si en vez de si fuera igual categoría 2, pero por vía dérmica, no sería la H300, sería la H310, que nos diría que es mortal en contacto con la piel. Y si fuera por vía inhalatoria, nos diría H330, mortal por inhalación. Y si tuvieran más de una categoría, si fuera, por ejemplo, categoría 1 por vía oral, 2 por vía dérmica y 3 por vía inhalatoria, por poner un ejemplo, habría que poner las 3. Habría que poner H300, H310 y H331. ¿Vale?
¿Está claro? ¿Sí? Muy bien. Otra categoría de peligro, la corrosión y la irritación cutánea. ¿Os acordáis? Cuando hablamos, os expliqué cómo se hacía este ensayo, os dije, primero se pone en contacto con la piel durante 3 minutos. Veis hay corrosión. Si no, se deja reposar el animal, no sé, creo que eran 2 horas, y luego se vuelve a repetir en otra parte de su piel 1 hora. Y si no, lo mismo, y se hace 4 horas, ¿no? Y si no, se reconfirmaba para ver si era reversible, y si todo eso era reversible, se decía que era irritante, ¿no? Pues fijaros, se corresponde a todo eso. Categoría 1, si es corrosivo, y 1A, B o C nos indica el tiempo que se necesita para que aparezca la corrosión. Si es 1A son menos de 3 minutos, si es 1B es entre 3 minutos y 60, entre 3 y 60 minutos, y si es 1C es entre 60 minutos y 4. ¿Vale? Y para la categoría 2, pues lo mismo hay otros criterios, que dependiendo del tipo de efecto y tal, y de la reversibilidad, se dice ya que es categoría 2, que categoría 2 no es corrosivo, es irritante. ¿Y cómo se etiqueta? Ya lo hemos clasificado, es corrosivo 1B, por ejemplo, o 1C, o A, o es irritante. ¿Y cómo se etiqueta? Primero hay que poner la clasificación y luego hay que etiquetar. Pues ahí está el etiquetado. Si es 1, da igual que sea B o C, es el programa de corrosivo. Si es 2, es el de exclamación. Y como siempre, pues corrosivo le corresponde peligro y la exclamación le corresponde a precio. Además, también hay una fase H que no la he puesto, pero se puede ver la tabla y no tiene, no la he puesto por no llenar y porque tampoco. Mezclas. ¿Qué pasa si una cosa tiene más de una sustancia que esté clasificada? Bueno, pues para eso también hay unas tablas que nos dicen ahí que ahí la tenéis. Si tiene más del 5% de una cosa que sea 1, da igual que sea B o C, se mantiene eso, es decir, tiene más del 5% de una cosa que es 1B, sigue siendo 1B. Más del 5% de una cosa que sea 1C, sigue siendo 1C. Pero si tiene menos del 5%, pero más del 1%, se degrada y pasa a ser 2. ¿Vale? ¿Eh? ¿Es irritante y corrosivo? Pero si tienes más de una, es el que más tenga, manda el que más. Lo que no puede ser a la vez es irritante y corrosivo, porque una cosa es reversible y la otra no. No puede ser reversible y irreversible a la vez, porque es una cosa u otra. ¿No? ¿Qué porcentaje? ¿Se refiere al porcentaje de cantidad de la mezcla aceptada? ¿O se refiere al porcentaje del componente, de un componente que esté clasificado, que está en la mezcla? Luego vamos a ver un ejemplo, pero imagínate que tú tienes una mezcla donde hay una cosa que tenga la clasificación de 1, B o A o lo que sea, y que la concentración sea del 3%. Pues como el 3% de esa sustancia en la mezcla. Si está al 3%, pues por ejemplo, y era 1, pues pasaría a ser 2. Pero si de esa cosa que es 1 está al 0,1, por ejemplo, perdería la clasificación. La mezcla no debería de estar clasificada. ¿Vale? Y si es categoría 2, se mantiene el nivel 2 con una concentración superior al 10%. Y por debajo, pues se pierde la clasificación. ¿Vale? Existe también, os dije que hay ensayos de irritación y corrosión térmica y de irritación y corrosión ocular. Existe también una clasificación equivalente para daños oculares, que básicamente funciona igual. Categoría 1 es
corrosivo ocular y categoría 2 es irritante ocular. El 1 es irreversible, el 2 es reversible. Las palabras son las mismas y los pictogramas son los mismos. Esta es una diferencia con el sistema anterior, el de la directiva del año 67, porque la directiva del año 67 no consideraba los daños oculares. No consideraba el etiquetado de los daños oculares, y esto sí, eso es una mejora clara. La sensibilización dérmica e inhalatoria o respiratoria. Acordaos, la sensibilización era ese daño que se basaba en una reacción inmune, en que había una primera exposición que no causaba un efecto severo, solamente a lo mejor una ligera irritación, y tras 14 o 15 o 20 días, si se repetía la exposición, a lo mejor a una dosis incluso inferior a la primera, ya se exacerbaban los efectos porque había una reacción alérgica, ¿vale? Eso puede pasar también en los pulmones, con sustancias inhalatorias. De ahí que exista clasificación para la sensibilización dérmica y para la sensibilización respiratoria. ¿Vale? Ahí tenéis las dos frases. Se considera que la sensibilización cutánea es menos grave que la respiratoria y por eso la frase y la palabra son diferentes. La dérmica es el símbolo de exclamación y atención, con la palabra de atención, mientras que la respiratoria es el símbolo de peligro, el anagrama con la persona dentro. Los peligros relacionados con carcinogenicidad, mutagenicidad y reproducción, los tres, tienen sistemas de clasificación muy similares, o prácticamente iguales. Y por eso los presentamos juntos. Porque ahí estamos hablando de que para cualquiera de los tres se asigna la categoría 1A cuando existen evidencias para establecer que hay o mutagenicidad, o carcinogenicidad, o toxicidad de la reproducción en humanos. Tienen que haber datos en humanos que verifiquen que la exposición a esa sustancia en humanos causa todos. Por debajo de eso tenemos un nivel algo menor, pero que también es igual de preocupante, que es el de la categoría 1B, que es prácticamente lo mismo. Estás diciendo que esa sustancia o es carcinogénica, mutágena o tóxica a la reproducción para humanos, pero que has llegado a esa conclusión sobre la base de estudios con animales. No tienes todavía suficiente evidencia epidemiológica para que poder afirmar eso con humanos. A efectos prácticos es prácticamente lo mismo. Cuando una sustancia se clasifica como 1B, está diciendo, mira, no tengo los datos en humanos, pero en cuanto aparezcan ya lo pondré como 1A. Es la diferencia. Y hay un nivel inferior, que es lo que se llama la categoría 2, que es sospechoso de ser o tóxico para la reproducción o cancerígeno o mutágeno. Ahí es cuando el nivel de evidencia es suficientemente alto como para que exista una preocupación robustamente sustentada con una buena base científica, aunque no tan alta como para que sea algo B. ¿Vale? Y cuando eso pasa, como todos son efectos severos, la mutagenicidad, la toxicidad de la reproducción o la carcinogenicidad, todos llevan la palabra, el anagrama del daño sistémico con las palabras de peligro si es 1A o 1B o atención si es 2. Bajo tenéis la tabla para las mezclas. Es decir, si una cosa es 1A, en ese caso es mutágeno, esa tabla es de mutagenicidad. Un mutágeno con 1A con una concentración superior al 1%, pues se dice
que se mantiene la clasificación como 1A, a 0,1%, perdón. Lo mismo para el 1B, pero para el 2 el límite es 1%. De manera que en una mezcla lo que no se puede es subir de categoría, pero sí que se puede bajar o incluso perder la clasificación. Para carcinogenicidad es lo mismo que para mutagenicidad, ¿lo veis? Es lo mismo. Y para toxicidad de la reproducción tenemos también lo mismo, pero los límites son ligeramente inferiores. Una cosa también que incluye este sistema, no lo he metido ahí, pero eso es lo mismo que se ve con las fases H, es que cuando hablamos de toxicidad a la reproducción, estamos evaluando realmente tres cosas. Y es toxicidad a la fertilidad, toxicidad al desarrollo embrionario y toxicidad sobre la lactancia o a través de la lactancia. Es decir, cuando una sustancia se puede transmitir al lactante a través de la leche materna. Realmente son tres evaluaciones. Aunque la clasificación es la misma, lo que diferencia una de otra es la fase H que se pone. La fase H ya indica si es un peligro sobre la fertilidad o el funcionamiento sexual, o sobre el desarrollo, o sobre la lactancia. De modo que te puedes encontrar una sustancia que sea, por ejemplo, tóxico para la reproducción, para la fertilidad y no para el desarrollo, o para el desarrollo y no para la fertilidad, o para ambos. ¿Qué ocurre con el medio ambiente? Bueno, para el medio ambiente, ¿os acordáis que cuando hablamos de ensayos de ecotoxicidad, os dice, para el medio acuático hay tres niveles, ¿no? Hay ensayos con bacterias, perdón, hay ensayos con peces, hay ensayos con dafnias y hay ensayos con algas. Los dos últimos son los que haréis, los peces no podemos manejar. Y, pues bueno, dependiendo de cuál sea, y además os dije, y hay dos tipos de ensayos. Ensayos de toxicidad aguda, donde lo que se mide es la letalidad o la inmovilidad en el caso de las dafnias, y ensayos de toxicidad crónica, donde lo que se mide son alteraciones o bien en la tasa de crecimiento o bien en la tasa de reproducción. Pues utilizando esa información se asignan clasificaciones de toxicidad aguda, como veis ahí, tenemos toxicidad aguda, si o bien el de peces o el de dafnias o el de algas da una dosis letal 50 menos de 1 miligramo por litro, una concentración letal 50, decimos que es categoría 1. Si además de eso, de tener esa dosis letal 50 menor de 1, resulta que es una sustancia que se puede bioacumular, es decir, que va subiendo de concentración en los niveles tróficos, con esos mismos ensayos de toxicidad crónica se le asigna también la clasificación crónica. Es decir, con la misma concentración letal, si además es bioacumulable, son dos clasificaciones, la aguda y la crónica. Y superior a 1 miligramo por litro, que es el punto de corte de 1, e inferior a 10 es clasificación categoría 2, que es lo mismo. Con lo mismo luego el añadido también de la bioacumulación. Entre 10 y 100 es la categoría 3. Bueno. ¿Vale? Bueno, pues vamos a ver ahora, si os parece, antes de acabar, unos ejemplos prácticos de cómo se maneja todo. ¿Vale? Cuando tengáis necesidad de saber cuál es la clasificación que tiene asignada una sustancia, tenéis que ir ahí, a esa base de datos. Ya os lo habrán explicado en práctica. Esa es la base de datos de la Agencia Europea de las Sustancias Químicas, donde se determina cuál es la clasificación correcta. Vamos a ver
Ejemplos. Pues vamos a clicar aquí y lo que tenéis que es poner el nombre de la sustancia. Yo os recomiendo emplear el número CAS porque es inequívoco. Está en inglés y si la sustancia es un poquito complicada, de estas que lleva paréntesis, comas, primas, no sé qué, como no lo pongas exactamente no te lo vas a encontrar. Pero el número CAS no tiene pérdida. ¿Vale? Entonces, si vamos aquí, tienes que aceptar la responsabilidad, etcétera. Ponemos en el inventario y, pues por ejemplo, el benceno es 7143.2. Pues ponemos aquí 7143.2. Le damos a buscar y nos aparece aquí, benceno. Le damos aquí y aquí nos aparece la clasificación. Aquí están la clasificación para los peligros físicos. Es inflamable, o el benceno es un disolvente orgánico, lo sabéis, luego es inflamable, ¿no? Pero además, pues es irritante para la piel categoría 2, es irritante ocular categoría 2, es tóxico si se aspira. De ese peligro no hemos hablado, hay un nuevo peligro que es tóxico por aspiración. Es decir, si lo inhalas, si va a causarte problemas. Ese no lo hemos contado porque es que no nos da tiempo. Es mutágeno categoría 1B, es carcinógeno categoría 1A, es decir, que hay evidencias con humanos que nos dice que esta sustancia induce leucemia. Y esta categoría tampoco la hemos visto, es Specific Toxic Organ Target, es órgano de toxicidad específica, es decir, si afecta, por ejemplo, al riñón, se puede poner, se le clasifica ahí como STOT, y es de repeated exposure, de exposición repetida, y se pone al lado riñón, o hígado, o pulmón, o sangre, o sistema nervioso, lo que sea. ¿Vale? Y aquí están los pistogramas. Fijaos una cosa, aquí dice clasificación armonizada, ¿lo veis? Y aquí... perdón. Y aquí no dice nada, ¿lo veis? Sin embargo, también da otras clasificaciones. La diferencia, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que si dice que está armonizada, significa que eso ha pasado por el Comité de Evaluación de Riesgos de la ECA, el Comité de Expertos, que ha analizado todas las evidencias y ha puesto una clasificación, y es esa. No hay más. Esto que está aquí en amarillo, son las autoclasificaciones que pueden hacer los proveedores, es decir, o sea, los fabricantes. Cuando un fabricante necesita hacer unos ensayos, puede hacerlos y los puede interpretar él y puede decir, pues yo interpreto que los resultados de mi ensayo es que esto tiene que ser así. Vale. Eso puede tener un valor, el que sea, normalmente está bien, ¿no? Pero luego, en los casos claros es evidente, pero luego hay casos límite que se quedan en la barrera y, lógicamente, la industria pues tira un poco para su casa, ¿no? Pero para eso está el Comité de Evaluación de Riesgos, que lo que hace es armonizar y decir, no, esto es así. Entonces, cuando busquéis aquí una sustancia y tengáis una clasificación armonizada y una sin armonizar, siempre es mucho más válido lo armonizado. Como os digo, ¿a qué me refiero con esto de armonizado? Pues, como os digo, el Comité de Evaluación de Riesgos de la ECA lo que hace es revisar las clasificaciones y emite unos informes. ¿Ves? El Comité de Evaluación de Riesgos de la ECA, el proveedor RAC, emite una opinión proponiendo una clasificación armonizada, un etiquetado armonizado a nivel europeo de la sustancia, en este caso, carbetamida. Perdón. ¿Ves? Y este documento tiene 26 páginas, y no es de los más largos, donde lo que se hace es evidenciar, analizar todas las evidencias. Aquí lo que se hace es que se asigna normalmente a un miembro del comité o a dos,
para que lo revisen todo, hagan una propuesta y luego se discute globalmente. Yo estoy en ese comité desde hace unos años y ese, por ejemplo, este caso concreto lo hicimos entre José Luis Tadeo, que es otro miembro que representa a España, y yo. Ese comité, ahí los expertos están, o estamos, como expertos independientes. Estamos a propuestas de los países, es decir, España, que dice, yo propongo a este. Un paso no vale, pero estás ahí, son periodos de 3 años, y ahí el comité lo que hace es evaluar, bueno, hace esto, restricciones y autorizaciones. Y lo que hace es que hay un programa de actualización de toda la clasificación, porque claro, cuando cambió el reglamento en el 2008, claro, hasta aquí no da tiempo a verlo todo. Entonces, se va priorizando y según van pasando, se da, por ejemplo, paso primero a las sustancias biocidas, por definición están diseñadas para matar formas de vida, con lo cual se entiende que pueden ser más peligrosas. Entonces, van pasando por ahí y ahora yo creo que hay unas 500 sustancias armonizadas, más o menos. Tal vez alguna más, pero no, porque, bueno, ya se llegará al final, cuando se pueda, ¿no? Sí. Sí. A ver, vamos a ver que lo veremos, porque no me acuerdo que ha salido, vamos a verlo. Ups, perdón. Sí. Por ejemplo, esta no tiene. Aquí no tiene, eso quiere decir que la dosis letal es 50, estaban por encima del punto de corte de la categoría 4 de cada una de las 3 rutas. Pero, por ejemplo, otra, por poner un ejemplo, por lo que dice, buscar otra, la acrilamida 79061. Aquí. Fijaros que, por ejemplo, ¿veis por lo que digo el número CAS? Es acrilamida. La palabra acrilamida aparece en más de una sustancia, pero nosotros nos vamos al número CAS, que es el específico de lo que estoy buscando. Y nos dice que tiene, ¿veis? Este es un ejemplo de lo que os decía. Tiene 2 clasificaciones de toxicidad aguda, la 3 y la 4. La 3 es si se ingiere, es decir, por vía oral, y la 4, la 312, es en contacto con la piel. Veis que yo lo necesito mirar, por eso os quiero decir que no hace falta que os aprendáis las frases de memoria ni nada de eso. Pero ya se indica ahí, irritante, la 315. Aquí, la inhalación, ¿ves? La que le faltaba. Eso tiene las 3. Tiene las 3. Y se dice que es tóxico categoría 3, tóxico categoría 4 y tóxico categoría 4. Y al lado se pone la fase H que toque para decir cuál es la vía. ¿Vale? Bueno, y ahí tenéis otro ejemplo, pero bueno, como esto lo habéis visto ya también en prácticas, quiero acabar viendo un ejemplo, ¿no? De una mezcla, ¿no? Vamos a ver, ahí tenéis un problema. Dice, una sustancia química tiene una dosis letal 50 de 400 miligramos por kilo. Es corrosiva categoría 1, no sensibilizante, carcinógeno tipo 1B y tóxico a la reproducción tipo 1B. Además, el test de ecotoxicidad con peces arrojó una concentración letal 50 para 96 horas de 5 miligramos por litro, siendo el factor de bioconcentración de 7000. ¿Cuál sería el etiquetado de la sustancia? Pues bueno, hay que ir uno por uno. Si tiene una dosis letal 50 de 400, pues es categoría 4 y lleva el símbolo de la exclamación. Si es corrosivo 1B, lleva el símbolo de corrosión y la palabra peligro. Si es carcinógeno y tóxico para la reproducción tipo 1B, lleva peligro y
¿vale? Y si por ecotoxicidad, pues de acuerdo a la tabla anterior, le corresponde categoría 2 para medio. Pero una mezcla, o no una mezcla, a lo mejor ese no es una mezcla, pero sí, hay, por ejemplo, sí, sería una mezcla de un disolvente no clasificado y es. Dice, para la sustancia química anterior, ¿cuál sería el etiquetado de un preparado que contuviera el 0,2% de ella? Es decir, que hay el 0,2% de esa sustancia que nos hemos inventado y el 99,8% de agua, ¿no? Bueno, pues a eso le correspondería no clasificado como corrosivo porque tiene una concentración menor del 2%. Si vais a las tablas, esas, insisto, no es para que las aprendáis, es para que lo miráis. Le correspondería mantener la clasificación de 1B porque está a una concentración superior al 0,1%. Por lo tanto, sigue siendo peligro con el pictograma. Perdería la clasificación de tóxico para la reproducción porque está a una concentración menor del 0,3%. Y si aplicamos la fórmula, esta de los equivalentes de toxicidad aguda, nos da una equivalente de toxicidad aguda de 200.000, que obviamente está por encima de cualquier punto de corte y por lo tanto sería sin clasificar. Se dice, cuando está por encima del punto más alto de la categoría 4, se dice que no está clasificado o no se clasifica. ¿Vale? Claro, claro. No, claro. Claro, de lo que hay, claro, de lo que no hay, no, si no hay en los componentes individuales, tampoco va a aparecer en la mezcla. Claro. Bueno, os he dejado en la carpeta de material el reglamento 1272 entero y ahí hay un enlace también para que podáis tener, por ejemplo, la lista completa de todas las frases, la clasificación de las sustancias de las peligrosidades que no hemos visto,